de este grupo. En el día de hoy vamos a hablar de las generalidades de la problemática educativa en Panamá, Colombia y países americanos. Referente al módulo Normatividad y Educación Comparada. Los integrantes de este grupo son Andrés Miguel Álvarez Ballesta y Dalis Nisperusa, maestrantes de la maestría en Ciencias de la Educación, Universidad UMESIT, año 2020. Como una pequeña introducción tenemos que en esta presentación abordaremos algunas de las variables que se encuentran presentes en la educación de Colombia, Panamá y los demás países de Latinoamérica. Es necesario resaltar que algunos de los puntos que presentaremos en esta exposición son sobre algunos problemas que han surgido y que permanecen actualmente en muchos de estos países americanos. Son los mismos gobiernos de estos países, como organizaciones internacionales, un ejemplo, la OEA, aquellos instrumentos que deben permitir que estas falencias en los sistemas educativos nuestros sean mermados y superados de la mejor forma para así lograr rendimientos esperados en términos de calidad educativa y aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Ahora veamos algunas de las generalidades. Tenemos que como la primera generalidad que encontramos es que es muy complejo y preocupante abordar el tema de la educación actualmente en Panamá y en Latinoamérica. Dar a conocer las dificultades que presentan las comunidades en materia educativa, lo cual se demuestra en los bajos rendimientos que éstas están presentando niños y jóvenes en cuanto a conocimiento y competencia. Es aquí donde surgen interrogantes tales como ¿por qué son tan bajos los índices de calidad de instituciones educativas latinoamericanas? ¿De qué forma se podría contrarrestar esta problemática en las instituciones educativas? Encontramos como otro aspecto el siguiente. Existen muchos problemas en el marco de la educación, resultado de la brecha existente desde tiempos atrás, como es la calidad educativa, debido a que la educación que los niños reciben es deficiente, puesto que el énfasis se pone en la expansión de la cobertura educativa y no en los procesos y los resultados del aprendizaje, sin generación de programas que ayuden a fomentar la calidad de la educación, teniendo como consecuencia el poco interés de los niños a los procesos de aprendizaje. Encontramos como tercer aspecto que la desigualdad es otro factor que afecta a los sistemas educativos, ya que los estudiantes de clase baja están concentrados en escuelas públicas, las cuales no poseen una calidad en aspectos de infraestructura, laboratorios, comedores escolares, aulas, espacios deportivos y culturales. De alimentación, estamos hablando de alimentos en raciones y condiciones óptimas. Acá también podemos observar, y vamos a hacer un pequeño análisis de esta imagen, donde observamos la importancia que tiene el padre de familia en el proceso formativo de los estudiantes. Si nos damos cuenta, en la comparativa encontramos que hace aproximadamente 40 años atrás, el padre de familia era más analítico referente al proceso educativo de su estudiante que en años actuales. Y nos damos cuenta que la responsabilidad que del padre de familia se le suministraba al docente ha cambiado sustancialmente, encontrándose que en la actualidad el padre de familia tiende a muchas veces ser una traba en el proceso educativo de su propio hijo, encontrándonos que no siempre es en todos los casos, pero sí es importante mencionar que este también es un factor que en la actualidad se ha presentado en muchas instituciones educativas de nuestros países latinoamericanos. Ahora vamos a ver cuáles son las conclusiones dadas por mi compañera Dalis Nisperusa. Podemos concluir que existen
diferentes factores que han influido en las dificultades de la educación en Latinoamérica y en Panamá, ya sea un factor económico, debido a que no es un secreto que los estados americanos invierten pocos recursos en la parte educativa. Algunos países invierten un poco más que otros, pero no es lo suficiente para que la educación no tenga esas brechas. También hay un factor importante que cabe mencionar, y es la desigualdad que existe, la desigualdad social. También un poco relacionado con la parte económica, porque una institución que cuenta con recursos obviamente va a tener ventaja sobre una institución que no cuenta con los suficientes recursos. Es el caso de las instituciones privadas con las instituciones públicas. Siempre las privadas van a tener una ventaja que prevalece por encima de la pública, debido a la poca inversión. Bueno, hay un factor importante que no se le echa la culpa al Estado en sí, sino es la apatía que muchos jóvenes muestran hacia la educación, hacia los programas que los países implementan para que los estudiantes se concentren y puedan seguir adelante, pues sobre todo para estudiantes de zonas con difícil acceso a una universidad, por la parte económica, por la parte de vivienda y etcétera. También podemos decir que hay un factor importante que dificulta la educación latinoamericana y de Panamá, y es el poco estímulo que están recibiendo nuestros docentes por su entrega, por su trabajo. En muchos países el docente es incentivado y esto motiva, sabemos que esto motiva, y no solo por la parte económica, sino porque el docente se siente comprometido y siente ese deber moral, porque está recibiendo pues algo que lo recompense a continuar con su trabajo. Pero si no lo recibe, pues sí hace su trabajo, pero no de pronto. Buenas tardes, profesor Israel, compañeros y compañeras. Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Andrés Álvarez, integrante de este grupo, y bueno, aquí quiero aportar algunos de los aspectos que considero que son importantes mencionar en la problemática educativa en países como Colombia, Panamá y los demás países latinoamericanos. Es importante mencionar, así como lo dijo mi compañera Dalis, que son factores que representan una línea bastante gruesa en términos de problemática en nuestros sistemas educativos, lo que es la desigualdad, la brecha que se abre entre el estudiante de institución educativa privada y el estudiante de institución educativa pública, el hecho de que un 85% de los estudiantes de instituciones privadas acceden a la educación superior, y observamos que muy poco, menos del 50% de los estudiantes de las instituciones públicas pueden acceder a instituciones de educación superior, encontrando de que aquí hay una problemática bastante grande. También observamos la parte de la inversión generada por los estados de cada país. Los estados latinoamericanos están muy por debajo de la inversión que hacen muchos países europeos, y por tal razón tenemos que hablar de falta de infraestructura, la falta de programas de alimentación para nuestros estudiantes, así como también de la falta de implementos educativos para propiciar y hacer del proceso académico y de aprendizaje lo mayor significativamente posible. Muchas gracias a todos y a todas por estar pendiente, y aquí quisimos
mostrarles algunas de las generalidades que hay que tener en cuenta cuando hablamos de problemáticas educativas tanto en Panamá, Colombia como en países latinoamericanos. Bendiciones para todos.